La figura representa un circuito eléctrico que es alimentado por una fuente de tensión de 12 voltios, ¿sí? Acá está la batería de 12 voltios. La resistencia de 240 ohm está conectada a una llave L, ¿sí? Acá dice L, que sería esta llave, es el interruptor, ¿sí? Una llave abierta que no permite el paso de la corriente. Sabiendo que la fuente, el voltímetro y el amperímetro y las llaves son ideales, ¿sí? Es una formalidad nada más para nosotros. ¿Qué valor indica el amperímetro? Fíjense que acá está ubicado el amperímetro. Y cuando la llave L está cerrada, ¿sí? O sea, tengo que saber la intensidad de la corriente eléctrica total, porque acá tengo un cable solo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo calculamos esta parte. Y la segunda parte dice, ¿qué valor de tensión indica el voltímetro cuando el L está abierto? ¿El voltímetro dónde está ubicado? El voltímetro está acá, ¿sí? El voltímetro siempre se conecta así en paralelo y el amperímetro siempre se conecta en serie, ¿sí? Bueno, la primera parte del problema tiene la llave L cerrada. O sea que cuando venga la corriente eléctrica, va a pasar una parte de la corriente eléctrica por este cable y otra parte por este cable, ¿sí? O sea, va a circular la corriente eléctrica a través de este cable porque L va a estar cerrado y el circuito se cierra. Por lo tanto, ¿sí? Va a pasar corriente por acá. Bien, lo que voy a hacer entonces, suponiendo L cerrado, es calcular la resistencia total del circuito. Observen que yo tengo esta resistencia que está en paralelo, en serie con todo este paralelo. Pero a su vez, en este paralelo, yo tengo estas dos resistencias que están en serie entre sí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, las resistencias en serie, estas dos las podemos sumar y da 240. Entonces, tengo que resolver un paralelo entre 240 ohm y 240 ohm. Y por supuesto, eso me va a dar 120. Acá lo vamos a hacer. 1 sobre la resistencia del paralelo va a ser igual a 1 sobre 240 más 1 sobre 240, ¿sí? 240 de acá y 240 del otro cable de acá. Entonces, si yo sumo esto, me da 2 sobre 240, que simplificado me queda 1 y 120, ¿sí? Invierto en ambos lados para despejar la incógnita, me queda 120 ohm, es la resistencia de todo este paralelo, que a su vez todo este paralelo está asociado en serie con la resistencia de 80 ohm, o sea que la resistencia equivalente o resistencia total va a ser la suma entre 120 y 80, que es 200 ohm. Ya una vez que tenemos la resistencia total del circuito, tenemos la tensión total, que es la tensión de la batería, podemos calcular la corriente que pasa por acá, ¿sí? La corriente total, la intensidad de corriente total. Para lo cual aplicamos la ley de Ohm. B igual a R por I. B son 12 voltios, R son 200 ohm y la intensidad de la corriente es lo que quiero saber. Pasamos 200 dividiendo, ¿sí? Me queda 12 dividido 200, me da 0,06 y la unidad de la corriente es el ampere, ¿sí? Bien, ahí ya tenemos la intensidad total, sería la primera respuesta. A ver que estuvieron llegando bastantes mensajes, los voy saludando. No me pasa nada, Anto, porque yo no avisé que para una materia, si era para UBA 21 o no, ¿sí? Así que no hay problema. Llegó un ejercicio tuyo, sí, por arriba lo vi. ¿Puede un circuito en paralelo incluirse un circuito? Una duda, profe. ¿Puede en un circuito en paralelo incluirse un circuito en serie? O sea, resistencias te estás refiriendo. O sea, yo tengo acá un paralelo, pero estas dos resistencias están entre sí conectadas en serie porque están sobre el mismo cable, ¿sí? Ustedes lo que tienen que ver es eso para identificar el paralelo. Fíjense que yo tengo acá que el cable, este punto se llama punto nodal o nodo, porque el cable se divide. Yo tengo un cable, que sería este, ¿sí? Cuando está cerrada la llave quedaría así. Y el otro cable, que sería este de acá, ¿sí? Entonces, estas dos resistencias están sobre el mismo cable, están en serie entre sí. Pero todo este total está en paralelo con 240 porque están en diferentes cables, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, vamos a ver qué más mensajes me desaparecieron. Ahí está. Como que se colgó, me parece. Hola Sabrina, bienvenida a clases. Si la llave está abierta a la resistencia de 240 ohm, no
hay que tenerlo en cuenta. Si la llave esta está abierta, por acá no circula corriente, circula solamente corriente por acá. Ahora lo vamos a redibujar en todo caso, ¿sí? Hola Iris, bienvenida a clases. Buenas noches, hoy, bienvenida a clases. Sí, la parte B dice, a ver que se me apagó la compu, ¿qué valor de tensión indica el voltímetro cuando la llave L está abierta? O sea, si la llave L está abierta, mi circuito lo podría redibujar, ¿sí? Rápidamente así. Tenemos entonces acá la resistencia de 80, ¿sí? Y acá tenemos la de 200 ohm y acá la de 40 ohm. Y ahí vuelve, ¿sí? Las tres asociadas en serie, porque al no pasar corriente eléctrica por acá, porque acá la llave está abierta, ¿sí? Esto lo puedo anular yo. Muy bien, tenemos entonces 80 ohm, me piden la caída de tensión acá, la B acá. Muy bien, la corriente total ahora me va a cambiar también, ¿sí? Al cambiarme el circuito. Tendría que calcular la nueva resistencia total. Acá la batería sigue siendo 12 voltios. Tenemos entonces ahora 280 más 40. Serían 320 ohm la resistencia total. Tenemos la tensión total, así que vamos a calcular la nueva corriente. B es igual a R por I. B son 12 voltios. R son 320 ohm por la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Por qué sumo 120 a 80? Me preguntan. 120. 120, ajá. 120 es el resultado de todo el paralelo. Ese paralelo está en serie con esta resistencia de 80. Por eso la sumé. O sea, cuando yo ya calculo el total de todo esto, podría resumirlo así el circuito. La resistencia de 80 ohm y todo el paralelo vale 120, ¿sí? Entonces, fíjate que puedo tomarlo en serie, ¿sí? Una con la otra, por eso lo sumé. Bueno, 320 pasa dividiendo, me queda 0,0375 amperes igual a la nueva intensidad total. Con esta intensidad total, que es la que circula por el cable, porque al haber un solo cable no hay intensidades parciales, y la resistencia de 40 ohms, yo puedo determinar la caída de tensión que se produce en esta resistencia. Recuerden que si nosotros calculamos las tres caídas de tensión, ¿sí? En esta resistencia, en esta y en esta, sumadas esas tres me tiene que dar 12 voltios según la primera ley de Kirchhoff, ¿sí? Pero a mí solamente me piden en esta, o sea que la caída de tensión en esta resistencia va a ser igual a 40 ohm, que es el valor de esta resistencia, multiplicado por la corriente, que es 0,0375 amperes. B es 40, ahora el valor, 0,0375, me da 1,5 voltios, y de esta manera finalizamos el programa. Hola, Dirisa.